Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología, Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva Sony Bravia XR X80K. El diseño es moderno y elegante por donde se vea, muy parecido a la X85K. Con unos bordes hechos de plástico de menos de 1 centímetro. Viene con los típicos soportes en V construidos en plástico rígido de buena calidad. Para instalarlo solo debemos usar los tornillos que trae y listo, con una buena estabilidad al ponerla sobre algún mueble. Esta vez no podremos cambiar la posición de los soportes, pero sí vendrá con unos clips para gestionar mejor los cables. En la parte central, debajo del logo de Sony, encontraremos un pequeño botón para cambiar de canal, subir o bajar el volumen y prender o apagar la pantalla. Por atrás estará fabricada completamente en plástico de color negro con una textura en forma de cuadros. Lo mejor de todo es que sus entradas están ubicadas hacia un lado, facilitándonos el acceso a ellas, con la posibilidad de montarla a la pared. Su grosor será menor a los 7 centímetros. Al abrir la caja encontraremos un manual de instrucciones, un cable de alimentación, un par de pilas y un control remoto actualizado. Los precios y los tamaños los puedes encontrar en la descripción y al final del video. La calidad de imagen es buena a la hora de ver contenido variado, con una relación de contraste nativo algo alta, brindándonos imágenes equilibradas con colores un tanto precisos. El brillo es excelente para ver contenido SDR y no tanto para ver contenido HDR, aunque su manejo contra los reflejos y contra el deslumbramiento del día será aceptable. La uniformidad de negro será excelente en las versiones con panel VA y no tanto en las IPS. Uno de sus puntos débiles es que no tendremos una función de atenuación local para mejorar aún más la calidad de imagen. El audio es aceptable en general, con un total de 20 watts de potencia total, repartidos entre dos altavoces pequeños de 10 watts cada uno, ofreciéndonos resultados muy pasables en habitaciones grandes o medianas a la hora de escuchar la mayoría de contenido. Hay que destacar que tendrá una mínima distorsión en el audio a un volumen muy alto. Si queremos mejorar este aspecto, lo mejor será conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. También es compatible con los formatos de audio más usados como Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS y DTS:X, por medio de la entrada HDMI y ARC, pues la salida óptica digital solo emitirá audio Dolby Digital y DTS. El modo juego es sin duda el punto más fuerte de este modelo, ya que implementa el modo de baja latencia, con un tiempo de respuesta menor a los 15 milisegundos y un retraso de entrada muy bajo. Su frecuencia nativa es de 60 Hz en 4K. En la práctica podremos jugar de manera muy fluida con una PlayStation 5 o con una Xbox Series X, además de ser compatible con juegos en HDR y en Dolby Vision con resultados bastante aceptables. En conexiones tenemos 4 entradas HDMI 2.0 a 60 Hz. El puerto número 3 viene con retorno de audio mejorado, excelente para conectar un teatro en casa o alguna barra de sonido. 2 entradas USB 2.0 para conectar algún disco duro. Una entrada para el cable de internet. Una entrada de video compuesto para conectar algún DVD o alguna consola de videojuegos de generaciones pasadas. Una entrada para la antena o cable y una salida óptica digital ideal para conectar una barra de sonido. Es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz y viene con Bluetooth versión 5.0. Este modelo acepta la mayoría de las resoluciones más comunes desde contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision, con una tasa de refresco de 60 Hz nativos, trabajando con paneles VA e IPS de 10 bits en todos sus tamaños.
impulsado por el sistema operativo Google TV junto al renovado procesador X1 4K con HDR de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB y tiene un almacenamiento interno de 16 GB, de los cuales tendremos solo disponibles 1.8 GB. El brillo máximo que alcanza en formatos SDR es de aproximadamente 370 nits, mientras que para HDR será de 430 nits. Estas cifras solo aplican en las versiones VA. Su consumo de energía en reposo es de 12 watts y hasta 97 watts cuando está prendida. Esto solo aplica al modelo de 50 pulgadas. Lo bueno es que tiene amplios ángulos de visión, al menos en la versión IPS, además de tener una calidad de imagen muy buena para ver contenido variado con modos de imagen muy bien calibrados, optimizando bien el contenido de baja resolución, implementando el sistema operativo Google TV en su versión 11 con una interfaz simple y fácil de usar. Algunas de las apps que vamos a encontrar serán Netflix, YouTube, Apple TV, Disney Plus, Prime Video, HBO Max, Spotify, entre muchas más que podremos descargar de la Play Store. Además será compatible con los nuevos asistentes de voz inteligente como Alexa, Siri y Google, con buenos resultados a la hora de usarlos. Sin olvidar que tendremos la opción de invocar comandos de voz por medio del control remoto con solo presionar un botón. Lo malo es que sus ángulos de visión son limitados en la versión VA, mientras que el audio podría ser insuficiente en algunas situaciones, y seguramente habrá algunas fugas de luz en las versiones IPS. En mi opinión, el nuevo modelo de entrada X80K es una muy buena actualización del modelo del año pasado, pues tiene un mejor desempeño en el día a día, ofreciéndonos una muy buena calidad de imagen para disfrutar de casi todo tipo de contenido. No te la recomiendo si eres muy exigente con el contenido en HDR, pues podrías decepcionarte, pero si estás en busca de una pantalla algo económica con resolución 4K y con muy buenas prestaciones para ver series, películas o jugar videojuegos, esta podría ser una excelente opción. Aunque si vienes de una pantalla semejante de hace 1 o 2 años, lo mejor sería seguir con tu pantalla, pues no notarás grandes diferencias. La podemos comprar en pocas tiendas departamentales, así como en algunos centros comerciales y en varios sitios de internet por un precio de salida algo económico. Espero les haya gustado y servido este video. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olviden seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.